Estamos a esta hora de la mañana con la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias, ministra. Bueno, quería partir consultándole con respecto al resultado obtenido ayer por el Gobierno luego de esta votación en la Cámara de Diputados. Se señalaba incluso desde antes que asumieran como Gobierno que esta era una reforma estructural clave, la base además para poder financiar su programa. Es tildado incluso y es considerado como la peor derrota del gobierno hasta este momento. ¿Lo consideran de esta manera? ¿Comparten este diagnóstico? ¿Qué es lo que analizan ya el día después de lo ocurrido ayer en el Congreso Nacional? Yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Esto no se trata solamente del gobierno, porque nosotros somos funcionarios públicos y estamos para servirle al país y poder cumplir con un programa que está pensado para la gente, no para el gobierno. Está pensado para aumentar las pensiones, para cortar los tiempos de las listas de espera, para poder financiar de mejor forma la atención primaria, ¿no? Para poder tener más comisarías, para poder tener las salas cuna universales, tanto para madres o para padres. Entonces, lo que ayer se rechazó fue la forma de financiar esas ayudas para la gente. Entonces, yo creo que al final el lenguaje de si esto es una derrota para el gobierno es un lenguaje de la élite política o de la prensa, pero lo más importante acá es que la gente no tiene hoy día los recursos para poder ver aumentada su pensión. Nosotros igual como gobierno vamos a buscar todas las fórmulas y es parte de la discusión que vamos a tener el día de hoy. Pero esto no se trata solamente del gobierno. Es evidente que, claro, quizá hay algunos que privilegian el ver derrotado al gobierno, hacer fracasar al gobierno en sus políticas públicas, en su programa, en su reforma, antes que poder aumentarle los recursos a las pensiones de la gente. Pero lo central finalmente no tiene que ver con esa disputa política de poder, tiene que ver con cómo nosotros garantizamos que las deudas pendientes con la ciudadanía se puedan ir cumpliendo. No olvidemos que además la reforma tributaria plantea, entre otras cosas, esta reforma tributaria recaudar 2,7 puntos del PIB a través de los que tienen más. O sea, nosotros hubiéramos pagado más impuestos, ministros de Estado, parlamentarios, el presidente de la República, o sea, todas las personas de alto ingreso hubiéramos pagado más impuestos con esta reforma. Por lo tanto, esto no tiene que ver con un costo para nosotros, muy por el contrario, ¿no? Tiene que ver con el costo para la gente. Y eso es lo principal que está sobre la mesa, lo que hizo ver el ministro Marcel. Pero no puede ser que un gallito político, una animadversión en el Parlamento se traduzca en hipotecar las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, ahí está el centro de la discusión. Yo creo que entiendo y es evidente que esto es una reforma central para el gobierno, esto es algo que lamentamos profundamente como gobierno, pero no solo por una cuestión de si es un golpe o no para el Ejecutivo, ¿no? O para el Presidente de la República. Tiene que ver con lo que dejamos de hacer producto del rechazo de la idea de legislar. Porque esto no es solamente un tema del contenido, tiene que ver con que el Congreso Nacional, producto de esta diferencia de 2 votos, lamentablemente rechaza la posibilidad de discutir e incluso avanzar en mejoras a la propuesta tributaria que presentó el Ejecutivo. Ministra, buenos días. ¿Cuál es la autocrítica que hace el gobierno en este plano? Porque hoy día, por ejemplo, aparece el diputado Andrés Joanet de Amarillos diciendo que a él nadie lo llamó. Conmigo no conversó nadie. Dice, yo me leí la tributaria, me llegó un PowerPoint y naturalmente me leí el proyecto. En la reforma no vi ninguna parte temas de seguridad, que era lo que él esperaba. ¿Qué falló aquí? ¿Cuál es la autocrítica? ¿Falló la socialización o la conversación con los parlamentarios por parte del gobierno? ¿Y qué tan relevante fue el episodio también protagonizado por el ministro de Educación con la diputada Delgado? Porque ella termina también absteniéndose. Mira, nosotros nunca hemos tenido ningún impedimento de hacer una autocrítica en todo el periodo de nuestra gestión de gobierno, pero aquí tenemos que ser claros y evaluar los hechos, no solamente las declaraciones infundadas. Alguien podría decir que el gobierno no ha dialogado en la tramitación de la reforma tributaria. La verdad es que nadie puede sostener aquello. Hubo 3 meses de discusión prelegislativa recorriendo la región en un debate que nunca en la historia de nuestro país se había hecho para discutir sobre las bases de una reforma tributaria. Eso lo lideró el ministro Marcel en todas las regiones de nuestro país, conversando con las pymes, conversando con los gremios empresariales, con los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil. Luego, además de esos 3 meses, hubo 6 meses de discusión legislativa.
en el Congreso Nacional, 6 meses, discutiendo, escuchando expositores, recibiendo audiencia. Se presentaron además 90 indicaciones en la Comisión de Hacienda, recogiendo las opiniones tanto de la sociedad civil como del mundo político para mejorar la reforma tributaria. Y además de eso, incluso el gobierno manifestó, los distintos ministros, yo misma, la disposición a seguir mejorando la reforma tributaria, pero resguardando 2 principios, que es que los que tienen más paguen más y que podamos, obviamente, a través de esa justicia tributaria, recaudar los recursos que necesitamos para financiar pensiones, salud, seguridad, cuidados, etcétera, etcétera. Bajo esos principios hubo siempre apertura, pero aquí la decisión política no tenía que ver con que si le gustaba o no le gustaba la reforma, o si era mala más bien, o era buena la reforma, sino que a cercenar la posibilidad de discutir sobre esto. Y el factor, yo creo, y esto es un juicio también que hay que analizar con mayor profundidad, pero la irrupción del expresidente Sebastián Piñera para alinear a la derecha en el rechazo a aumentarle los impuestos a las personas que más tienen, yo creo que también fue decisivo. Ahora, esperamos que haya una reflexión y, como lo dijo el presidente de la República, podamos reflexionar en conjunto para poner en el centro del debate de la política la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas y no los factores ideológicos o la protección de ciertos privilegios o de ciertos intereses. La reforma tributaria además ha dicho muchas cosas de ella, pero lo importante es leerla, ¿no? Y no quedarnos con los titulares o las consignas. Si los parlamentarios realmente la leyeron, podrán haberse dado cuenta que tenía incentivos para la inversión, podían darse cuenta que tenía apoyo a las pymes para que no se aplicara un factor de ajuste este año y le aumenta. Si es que esta reforma, bueno, no se aprobó, ¿no? Pero lo que va a pasar este año es que aumente los impuestos a las pymes. Ministra. Producto de la no aprobación de la reforma tributaria, entre otras cosas. Entonces, para cerrar este punto, quien haya leído la reforma tributaria podrá haberse dado cuenta que contó con diálogo, que estaba pensada la inversión, en generar justicia y recaudar lo necesario para financiar los compromisos ante el pueblo de Chile para mejorar su calidad de vida. Ministra, pensando ahora en lo que viene, el ministro Marcel dijo ayer que el aumento de la PGU, por ejemplo, a 250.000 pesos no tiene financiamiento, dice que es una mala noticia para las pymes, para la clase media. ¿Cuál es el plan B ahora del gobierno? Este proyecto va a ser presentado, por ejemplo, se va a insistir en el Senado. El senador Walker dice que tal vez ellos tienen la disposición de que sean invitados por el gobierno para lograr un acuerdo. Se va a insistir en el Senado, pese a que el escenario también es un tanto adverso, o se piensa en un plan alternativo. Bueno, obviamente tenemos que, el día de hoy tenemos reunión, de hecho un rato más, del comité político, luego el comité político ampliado con los partidos para evaluar los caminos a seguir. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, lo dijo el presidente de la República, vamos a encontrar el camino para avanzar. Y pensando en la gente, porque de verdad que hay mucha gente que no vive con la pensión que tiene ahora. Probablemente no solo familiares de los parlamentarios que votaron ayer, ¿cierto? Pero sí es una realidad en nuestro país y necesitamos atender esa realidad, porque la PGU a 250.000 pesos y universal se financiaba con esta reforma tributaria. La ampliación de la sala cuna universal para madres y padres también. El aumento que íbamos a poner para lograr ese objetivo de recursos, el aumento de recursos para lograr ese objetivo se financiaba con la reforma tributaria, planes para el acortamiento de la lista de espera, el aumento del per cápita de la salud primaria, la ampliación de las comisarías para enfrentar el tema de la seguridad, se financiaba con esto. Entonces vamos a tener que buscar un camino. La insistencia en el Senado requiere 2/3, eso no tenemos esos votos, evidentemente. Eso implica pensar en que la reforma tributaria, como está presentada en los términos de recaudación, de cobrarle a los que más tienen, en fin, pueda ponerse en riesgo en ese sentido, pero tenemos otros mecanismos, ¿no? Está en discusión el royalty minero, que busca recaudar un 0,6%, 0,6 puntos del PIB. Tenemos pendiente los impuestos correctivos. Vamos a encontrar un camino, ¿ya? Y eso es parte del debate que queremos desarrollar el día de hoy. ¿Qué paso a seguir como gobierno? El presidente de la República más se encuentra en el norte en estos momentos, en Tarapacá. Tenemos que sostener una conversación también con él, pero mientras tanto quiero dar la tranquilidad y la confianza a la ciudadanía de que este gobierno no va a dejar no los va a dejar solos, ¿ya? Y que vamos a encontrar una fórmula para poder
cumplirle a las mujeres, a los pensionados, a los trabajadores, a quienes se atienden en la salud pública, a las personas que se sientan inseguras en las calles, para poder justamente traspasar más recursos a las fuerzas policiales y aumentar obviamente las capacidades de despliegue, y todo eso vamos a seguir poniéndolo sobre la mesa para poder avanzar como gobierno. Así que transmitir esa tranquilidad también. Sí, una pregunta cortita. ¿Qué le parece que haya parlamentarios que hayan sacado a relucir la votación del presidente Boric cuando él se opuso a la idea de legislar en la reforma tributaria de Piñera, y que hoy día están diciendo que él también se opuso en su minuto a solamente la idea de que se discutiera una reforma tributaria? ¿Qué le parece esa pasada de cuenta? Y si esta crisis con la reforma tributaria o este golpe que ha recibido el gobierno pudiera generar eventuales cambios o nuevos cambios de gabinete dentro del el cambio que se va a hacer mañana. Ajuste mayor. A ver, lo primero, yo no concibo la política en clave de vendetas. Entonces, si ese es el ánimo que mueve a los parlamentarios de legislar en una agenda de venganza o cobranzas al presidente de la República, demostraría que no se está pensando en el país, sino que simplemente en ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que prima? Yo no lo leo así, y espero que no sea así, ¿no? Y además que hay que ver las ideas matrices de las reformas tributarias. Una cosa son pactos fiscales para permitir mayores elusiones, ¿cierto? Ajustes tributarios que permiten a los que siempre han podido eludir impuestos porque tienen recursos para pagar abogados expertos en planificación tributaria, que es la elusión tributaria, ¿cierto? Para permitir que no paguen altos impuestos a través de la disminución en el impuesto a los más ricos. La verdad es que es atendible que exista una diferencia en las ideas matrices de esas propuestas tributarias. Pero esta propuesta tributaria recababa lo que la gente espera de una reforma tributaria. Es decir, que posibilite el desarrollo, tenía mecanismos para incentivar la inversión, que posibilite que los que más tienen, que más generan o más tienen, acumulan riqueza y que más patrimonio tienen y que más renta tienen, paguen proporcionalmente más que los que menos tienen, y que permitía recaudar más bien la cantidad de recursos que se necesitaba para financiar los compromisos sociales en materia de derechos sociales. Entonces, esa era la idea matriz. El resto era perfectamente discutible, pero oponerse a esas ideas matrices y legislar sobre esas ideas matrices habla mucho de ideología y poco de pragmatismo. Perfecto. Muchas gracias, ministra, por esta entrevista. Que tenga muy buenos días. Gracias, ministra. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias.